Bienvenidos a un nuevo encuentro de Hablemos de Cooperativas, un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer. Hoy me acompaña el licenciado José Llor y el licenciado Roque Argüello, quienes van a compartir conmigo esto que es Hablemos de Cooperativas. ¿Okay? Así es. Aquí estamos nuevamente para seguir con el tema de lo que venimos hablando constantemente. Sí. ¿Cuál es la situación política de la educación cooperativa, en este caso la historiografía cooperativa, que vamos a seguir en el día de la fecha? Licenciado. El abrazo fraterno, cooperativo a todos los que siguen este programa, un programa que nosotros entregamos nuestro corazón, nuestras ansias como formoseños de tener una formosa cooperativa en realidad, haciendo que nuestra provincia se destaque y sea mucho mejor. Ese es el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Sí, así es. Y bueno, como decía el licenciado Roque Argüello, vamos a compartir con ustedes, amables televidentes, el análisis político-legislativo sobre la historiografía de la educación cooperativa. Esto que la semana pasada compartíamos con ustedes, los que desde Tecnicop habíamos impulsado justamente la presentación en la Honorable Legislatura Provincial de la historiografía. Licenciado Roque Argüello, estamos teniendo novedades acerca de esta importante tarea que veníamos realizando. Así es. Bien, el martes, jueves, viernes fue presentado. Sí. Jueves, en la Cámara de Diputados de la provincia, este proyecto que lo habíamos informado, lo habíamos comentado, habíamos hecho entrevistas justamente a el diputado Osvaldo Zárate, el presidente del bloque de diputados radicales, quien fue el responsable de presentar este proyecto, y veíamos con mucho entusiasmo y preocupación a la vez sobre este proyecto, que lamentablemente hoy les decimos que el proyecto fue rechazado de una por el oficialismo, o sea, por el Partido Justicialista del Frente de la Victoria, y que es justamente lo que vamos a analizar en el día de la fecha, esta actitud política de los 22, 23 legisladores que tiene el Partido Justicialista, y que tenga esta actitud tan negativa hacia el cooperativismo, ¿no? Sí. Claro, es preocupante. Efectivamente, el proyecto de solicitud de resolución llevado adelante por el diputado Osvaldo Zárate tomó estado parlamentario, esto hay que decirlo, y fue planteado en la sesión del jueves pasado con pedido de pronto despacho y un tratamiento sobre tabla. Un tratamiento sobre tabla, sí. ¿No es cierto? Si bien es cierto que no tuvo comisión, dictamen de comisión de educación, que en este caso no es menos cierto que es un mecanismo que se utiliza normalmente dentro de la Cámara a los efectos de tratar porque ya van quedando menos tiempo de sesión, y porque además creemos y coincidimos que el tema amerita sustanciosamente. ¿Por qué? Porque está ligado a lo que tanto se predica, que es la cuestión de la formosidad, es decir, la cultura formoseña, el rescate histórico de lo que se trata en definitiva, que seguramente vamos a ahondar más, la historiografía formoseña. Así es. Y licenciado, ahí apuntábamos nosotros en este caso de los trabajos realizados, y no debemos dejar de lado que compañeros, hablando en términos políticos, en este contexto nada más, porque nosotros tenemos otra visión de lo político partidario, del compañero Santiago Calfatich, del profesor Francisco Ramón Jiménez, del licenciado José Llor, la contadora Ana Ramírez Zarza, miembros de Tecnicop, y desde la organización Tecnicop se hizo los aportes historiográfico de la educación cooperativa con instrumentos oficiales. Y en ese contexto, licenciado, queríamos abundar un poco para que nuestros televidentes entiendan y comprendan de qué se trata estos documentos oficiales que se rescata a través de esta investigación, porque son investigaciones hechas por usted y con, digamos, la recopilación de datos de los anteriores funcionarios que habíamos mencionado. Sí, en realidad no solo mío, sino que
nosotros somos una cooperativa, nosotros actuamos por equipo, y en realidad y en rigor, a hacerle un reconocimiento como corresponde al licenciado Roque Argüello, porque todo comienza ahí, Sí. en su investigación, para el trabajo de tesis que ellos venían realizando. Él entrevista al profesor Jiménez extensamente, una nota, y luego a partir de esa investigación, a partir de esa movida, vamos a decir, da con una documentación muy valiosa, desde el punto de vista histórico muy valiosa, rescata nada más y nada menos que un decreto del gobierno de aquel entonces, estamos hablando de 1973, donde se oficializa la educación cooperativa escolar en el territorio de Formosa. A partir de tener en la mano semejante importante documento, más el testimonio que brinda el profesor Jiménez, ya, como quien dice, esto ya se venía concatenando, y comprendemos fehacientemente que hay un hilo, que hay hechos relevantes hasta nuestros días, que no es que sean que no estén conectados, hay un proceso histórico que llega hasta nuestros días. Eso comprendemos fehacientemente, y a partir de ahí empezamos a reconstruimos la historia, la historiografía de la educación cooperativa escolar, basado en los testimonios del profesor Jiménez, en el documento oficial que respaldó posteriormente la acción del profesor Jiménez. Luego entra a tallar las acciones pedagógicas del profesor Calafatiz como maestro, luego como director, y más tarde como consejero del Consejo Escolar de la provincia de Formosa. Que era el Consejo Departamental, ¿no es cierto? No, del Consejo General de Educación. Ah. Sí, donde él asume la responsabilidad, y ya en esas condiciones él propugna e impulsa 3 resoluciones fundamentales, creando nada más y nada menos que el Gabinete de Cooperativismo Escolar. Luego, en base a eso, se va a producir, ¿no es cierto? Vos también tuviste un rol protagónico ahí con la subsecretaria de Educación, entonces la profesora Ana María del Ricio, donde a raíz de esa conversación, de esa entrevista que tuviste, surge el PRODECOP escolar. Entonces estamos hablando de 3 momentos concatenados de lo que es, cómo se iban sucediendo los hechos relevantes de la educación cooperativa escolar hasta nuestros días. Eso es lo que se rescata hechos relevantes de nuestra historia, porque la gran parte de los hechos educativos, cooperativos, escolares, se realizaron en el interior, en zonas inhóspitas, diría yo, porque estamos hablando del año 70, 73, en adelante, donde todavía no había tantas rutas asfaltadas. Entonces, se dan estos hechos, y con la peculiaridad, debemos decir, que estos acontecimientos educativos cooperativos se involucró a la comunidad, a esa comunidad que tenía una característica, que es la producción, donde los padres comprendieron fehacientemente que ese tipo de educación les interesaba y mucho, porque veían en las cooperativas, en la conformación de una cooperativa, protección hacia los precios de sus productos, que ellos saben muy bien producir, pero son malos, digamos así, en esta forma, malos defensores de los precios. En cambio, cooperativamente defienden. Entonces, esto tiene una profunda raíz histórica de nuestro interior, de nuestra Formosa, de la Formosa profunda, donde las acciones que realizaron, por ejemplo, el profesor Jiménez y el profesor Calafatiz,
seguramente que te pasó, porque a nosotros nos pasó, que ellos creían que ellos hicieron, pero no eran conscientes que son hechos históricos, que son hechos relevantes. Y al escribir, al redactar de esta manera, tomaron conciencia. Acá, justamente, el profesor Jiménez, acá, en este programa. En este programa, él se da cuenta de que aquello que él hizo con entusiasmo, con vigor, de puro docente que era, sentó bases históricas. Entonces, de esto estamos hablando. Así es. Sí, es algo muy profundo, muy humano, muy, ¿cómo se puede decir? Muy fuerte, como decimos muy nosotros. Fuerte, sí. Nos pasó con el profesor Panzonis, es tal cual. Sí. Lo que yo sentí cuando fuimos a visitar al doctor, el profesor Panzoni en La Plata, este gran intelectual que también creó el primer instituto cooperativo en Latinoamérica, y cuando yo voy lo visito al profesor Jiménez, se emociona y me dice, la puta que lo parió. O sea, esa expresión utilizó y empezó a emocionarse, decía, mira quién tenía que rescatar. Y acá entra creo, por lo que usted decía, profesor, en cuanto al proceso histórico, nada es aislado, nada. En lo científico tampoco nada es aislado, todo tiene una vinculación. ¿Por qué digo esto? Porque permanentemente nos educan a partir de lo estanco, a partir de la parcialidad y que no entendamos nada. Sin embargo, cuando hablamos de proceso histórico, son aspectos que siempre se dan en la historia así y se dan en etapas, en saltos, y que después da un salto cualitativo necesariamente, como está dando la educación cooperativa, porque estos temas hace 30, 40 años, como él bien te decía, nosotros fuimos y había entusiasmo, se hablaba de una cosa nueva que era linda, la gente participaba, había soluciones y resoluciones y se avanzaba. Sí. Hoy ya no estamos en ese mundo, claro. Hoy estamos en el mundo sistemático, sistémico, claro. Intelectual, científico, académico. Tenemos que justamente desarrollar, teorizar para dar ese salto cualitativo que necesita la provincia. Claro, pero yo decía y recalco, Roque, de todo eso que bien está explicando, que ellos, no es que ellos estaban pensando que estamos haciendo historia. Claro, sí. Pues referido al tema. Sí. Ellos lo hacían, como vos bien señalás, con entusiasmo, con vigor, pero no es que ellos estaban pensando, bueno, esto va a quedar en la historia. Claro, es más, ellos siguieron su vida, siguieron su rumbo, sus acciones. Calafati siguió estudiando, se recibió de doctor en geografía, y Jiménez fue diputado, en fin, siguió su accionar, ¿no es cierto? Pero no se detuvieron ellos a decir, pero hicimos historia, eso nos tocó a nosotros, y como vos bien decís, no es casual, y fue plasmado en un documento que se denomina precisamente Historiografía de la Educación Cooperativa Escolar, a través de instrumentos oficiales. Es decir, rescatamos también la historia del Ministerio de Educación de nuestra provincia, porque eso fue el organismo oficial que emitieron estos documentos que avalaron y avalan las acciones pedagógicas cooperativas escolares, tanto del profesor Jiménez, del profesor Calafati, como lo que nosotros realizamos. Dentro de eso están los diseños curriculares que aún están vigentes. Así es, o sea, ahí vemos la magnitud de lo que estamos hablando, estimados televidentes, es decir, narrado por los autores de estos documentos y que fuera presentado ante la honorable legislatura. De eso estamos hablando, de esa situación parlamentaria estamos hablando. Queremos compartir con ustedes, si nos permite, licenciados, el reportaje que se le hiciera, la primera parte al diputado Osvaldo Zárate en referencia a la sesión que habían realizado. Así es que, señor director, si tenemos, vamos a escuchar, por favor. Estamos nuevamente con el diputado Osvaldo Zárate, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la legislatura provincial, es decir, en la provincia de Formosa. Estamos en la provincia de Formosa. Y la pregunta, diputado, tiene que ver nuevamente con esto que hace 7 días hablábamos. Se presentó un proyecto de resolución para declararlo de interés parlamentario a la historiografía de la educación cooperativa en la provincia de Formosa, ideado, proyectado, investigado y concluido por el profesor licenciado José Llor y la contadora Ana María Ramírez Salsa. ¿Qué pasó? ¿Cómo continúa esto? Bueno, en principio nosotros lo hemos presentado para que se trate sobre tablas
porque no hemos podido conseguir en comisión que se trate este proyecto, entonces le hemos pedido al recinto, al pleno, para que lo evalúe, a sabiendas que es un proyecto importante, fundamentalmente para los jóvenes, para que conozcan la historia del cooperativismo, en el buen sentido de la palabra, el cooperativismo de Raúl Alfonsín, de la idea primogénia del radicalismo, y principalmente resaltar la labor que han hecho pioneros en este tema, como lo decía el mismo George cuando hablábamos con él, de que habían logrado que el profesor Calafati, de larga tradición del justicialismo, se escriba en el tema, el profesor Ramón Jiménez, que opine sobre la historiografía del cooperativismo, que tanto le hace falta a la provincia de Formosa, porque una cosa es acordarse la historia y otra cosa muy distinta llevarla a la práctica. Y en este sentido Tecnicop ha trabajado mucho en este tema y nos parecía importante este reconocimiento. ¿Pero para qué sirve el reconocimiento? Y fundamentalmente para que la gente que está en el tema siga dándole más a la provincia. Por ahí el justicialismo no entiende esto y queda a nosotros seguir insistiendo en todos estos temas que hacen al mejoramiento de la calidad de vida de los formoseños. Sí, ahí teníamos el reportaje que nos concediera el diputado Osvaldo Zárate expresando acerca de lo que sucedió en la honorable legislatura. Claro, ahí es como que se redondea todo esto cuanto estamos resaltando, la importancia, el rescate histórico, el esfuerzo educativo de dos, estamos hablando de dos prominentes docentes, ¿no es cierto?, el profesor Jiménez y el profesor Calafati, que tanto han dado, que han brindado a nuestra provincia, y luego ya nuestro esfuerzo y nuestra educación. Entonces buscamos ese reconocimiento, como bien dice, a los efectos de ir avanzando sobre eso, ir aportando a la provincia, porque de eso se trata, aportarse. Ahora, parados desde esa posición, desde ese lugar, es cuando que no comprendemos la actitud de los compañeros legislativos. Sí, así es. Es lo que yo, una parte, le decía al diputado que nos dio, como decía, mucha bronca, sentimos de todo ese día, José, porque aparentemente el ser humano es raciocinio, tiene inteligencia, tiene un montón de elementos, más allá de las diferencias que podamos tener ideológicamente, inclusive. Pero ellos hablan tanto de esto justamente de la distinción, de que la pluralidad ideológica, que la democracia, y esto va a tener 30 años de democracia, ya tuvo, sí. 30 años de democracia, y de repente nos encontramos con esto. O sea, por eso a mí por ahí ¿cómo puedo decir? No encuentro la palabra para conceptualizar y expresarme hoy de la magnitud de la actitud de estos diputados, que se dicen llamar representantes del pueblo. O sea, si negamos la propia historia, de esto que usted también explicaba, sí. Si nos negamos a nosotros mismos, es decir, ¿qué nos queda? ¿Qué? Si nos negamos a nosotros mismos, si yo le digo a mi hijo, no soy yo, no soy tu padre, ¿qué sé yo? Tantos ejemplos podemos dar. O hablando de la naturaleza, ese árbol no es tal cosa, eso que ve mi hijo. Estoy negando una realidad, una cosa concreta, natural. Por eso digo, no encuentro realmente cómo hilar la actitud política de estos personajes que están en la legislatura. Y yo creo que es prudente y oportuno llamarle a la reflexión al bloque justicial. Me permito, compañeros, ¿no es cierto?, porque tengo raigambre peronista, tengo mi trayectoria en el campo político, y desde esa posición, abandonando momentáneamente mi condición de cooperativista, les hablo, compañeros, reflexionen y retornen al recinto legislativo, estudien concienzudamente de qué se trata la historiografía de la educación cooperativa escolar, y le den el merecido homenaje a héroes educativos, como yo lo catalogo, al profesor Jiménez, al profesor Calafati, y nuestro esfuerzo educativo, para que niños, jóvenes, docentes, todo el pueblo de Formosa conozca su historia educativa, el esfuerzo mancomunado de docentes, y avancemos.
¿no es cierto? No es posible comparar, ¿no es cierto? Resulta ser que se declara de interés al quesillo, ¿no es cierto?, a cualquier cosa, pero a la historiografía de nuestra propia esencia. Entonces, desde eso yo les convoco, compañeros, a reflexionar y a rectificar conductas que no están acorde al pensamiento y a la doctrina peronista. Así es. Para seguir con esto, vamos a escuchar, si el señor director así lo dispone, la segunda parte de la entrevista que le hiciéramos al diputado Osvaldo Zárate. Con un sueldo de 2.400 pesos, con el 96% de dependencia de la nación, con el 0,6% de este presupuesto que van a los municipios del interior, con de cada 10 pesos que ingresen a la provincia, 9 se queda el gobierno y 1 reparte a los municipios. Este es el modelo. ¿Cómo vamos a tener municipios sustentables? Política sustentable en el interior si los principales poleas de transmisión que somos los municipios no tienen posibilidad de tener una economía sustentable con el 1% que les reparte, con el 10%. Esto es imposible. Entonces esto es la crítica al modelo que nosotros le hacemos. El gobierno dice, no tienen propuesta y nosotros no tenemos ni por al lado podemos estar de acuerdo con este modelo, pero en nada estamos de acuerdo. Entonces, porque a partir de su concepción ideológica en cuanto a lo que significa la inclusión social no estamos de acuerdo. Entonces, por eso es que tenemos diferencia y nos preocupa, porque los formoseños están buscando con este presupuesto que le expliquemos al empleado público cuánto va a ser su aumento, y hoy tenemos que decirle que no sabemos, que el aumento va a ser, según este presupuesto, nada, y al decir de los propios diputados de la comisión, que cuando ingrese más coparticipación se va a dejar para el sueldo, pero no ha pasado así ni en el 2010, ni en el 2011, y menos en el 2012. Muchas gracias, diputado. Gracias. Bueno, esto fue en la legislatura. Sí. Porque esto no termina acá. No termina acá. Resulta ser que en el día de ayer el concejal Fabián Olivera presenta la réplica, es decir, la solicitud de resolución de declarar de interés legislativo, pero en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Así es. Sí, y hoy se hizo efectivo esa presentación. Y va a ser tratado. Tomó estado parlamentario. Tomó estado parlamentario, pasó a comisiones y el día martes siguiente estarían tratando el tema, y la propuesta es de. Sí, ahí estamos viendo. Imagen, sí. Cuando ingresa, toma estado parlamentario. El mismo proyecto presentado en la Cámara Legislativa, ahora en el Consejo Deliberante de la ciudad de Formosa. Otro espacio político. Legislativo. Así es. Esperamos también con el mismo entusiasmo y con la misma actitud la convocatoria ahora de los representantes vecinos de la ciudad de Formosa, para que les pongamos nosotros y le clarifiquemos esto. Así hablamos con el concejal Olivera para a ver si este hecho se produce. Y como decía hoy el contador Aquino, ¿cuál es la importancia que tiene esto? Hay que insistir con la importancia, con la historia, sí. Y tiene los mismos elementos, es decir, la ciudad de Formosa está habitada por aproximadamente el 58% de toda la población que reúne, ¿no es cierto?, la provincia. Esto es una concentración muy grande, prácticamente el interior está en la capital. En estos 20 años se produjo una emigración permanente, entonces la situación social y política de la ciudad es muy delicada, entonces debemos empezar a darle las herramientas necesarias a esta ciudad, y justamente qué mejor que empezar a conocer la historiografía cooperativa, la educación cooperativa, la capacitación cooperativa. Recordemos que hay más o menos 200 proyectos en marcha en la ciudad de Formosa, concentrada en la ciudad de Formosa, sobre las cooperativas tuteladas, que vienen con fondos nacionales. Entonces yo le decía el otro día a uno de los funcionarios, ¿qué va a pasar cuando no vengan los fondos? Si no hacemos las cosas como corresponde. ¿Esto qué quiere decir? Si no lo hacemos empresarios, a esos grupos cooperativos que están funcionando con un puntero político que nada entiende de cooperativismo ni de empresa cooperativa, entonces esto se va a esfumar. Y el problema de esos 200 proyectos
aproximadamente de 10 y 15 personas, es un número interesante de vecinos que van a quedar sin trabajo, más los familiares, más los hijos. Bueno, consecuentemente va a traer un montón de problemas. Esto digo así a manera de largar una idea de lo que es la ciudad de Formosa y lo que se viene. Es decir, el diputado Zárate, por otro, nos informaba de ese presupuesto en donde no está dentro del mismo, por ejemplo, un aumento salarial, y esto es para un empleado es gravísimo cuando somos aproximadamente entre 60.000, otros hablan de 80.000, otros de 40.000 empleados públicos del Estado provincial y municipal. Entonces, esto es lo que se viene. Bien, vamos a compartir, licenciado, el reportaje que le hiciéramos al concejal Fabián Olivera, si el señor director así lo dispone, para compartir con ustedes la programación del día de la fecha. Adelante, señor director. Estamos en presencia del concejal Fabián Olivera, presidente del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical. La idea fundamental del concejal interiorizarnos de este proyecto de resolución que usted ha presentado sobre la historiografía de la educación cooperativa llevado a cabo por investigaciones concretas científicas del Consejo Social Asesor y la fundadora María Ángeles Salsa. ¿Qué expectativa tiene al respecto? Uno recuerda, antes que todo, es una iniciativa, reconocimiento de una larga trayectoria de dos personas que han abocado su vida a este trabajo puntual de lo que es el cooperativismo. Pero la mejor perspectiva, porque lo he presentado en la sesión de hoy, para que se ha tratado también en comisión y en los próximos tiempos que salga a favor, porque tampoco quiero imponer un tema tan importante como esto sobre tabla, sino que quiero lograr el consenso del justicialismo para justamente lograr este consenso de un tema creo que es importante, y hoy la situación en que está nuestra ciudad y fundamentalmente nuestros vecinos de la ciudad con la falta de trabajo que hay, creo que el cooperativismo tendría un rol muy importante. Además, en la municipalidad existen algunas cooperativas que hacen un servicio de limpieza y recolección, que la única discrepancia que tenemos con ellos es el trato económico que tienen los empleados del cooperativismo, de esta cooperativa, pero insisto que hoy el cooperativismo sería la solución para muchos vecinos de la ciudad por la falta de trabajo que hay. Así es. El radicalismo históricamente apoyó el cooperativismo. Creo que su mayor evolución, trascendencia, lo dio Raúl Alfonsín cuando llevó de la dirección del asociativismo economía social a su secretaría, cuando el señor Polino estaba justamente en ese cargo tan importante. Actualmente, ¿cómo usted ve desde el Estado hacia el cooperativismo y del cooperativismo hacia el Estado? ¿Cuál es su visión política? Yo creo que, insisto, el cooperativismo bien practicado sería la solución para muchos vecinos de esta ciudad que hoy no tienen trabajo. El juntarse por un denominador común, el juntarse distintas personas con vocación de servicio para tratar de dar solución con un solo fin, que es el cooperativismo, sería una solución muy importante por la falta de trabajo que hay. Yo hace muy poco tuve reunión en el barrio Guadalupe y le dije a vecinos de que muchos de ellos con vocación, pintor, electricista, plomero, sin trabajo, decía de que júntense a una cooperativa independiente, una cooperativa de ellos, y que pónganse al servicio de los vecinos de Guadalupe, y eso iba a generar fuente de trabajo y también un ingreso. El problema es que el cooperativismo acá tiene que trabajar de forma individual, manejado directamente por los propios trabajadores. Esa diferencia que hoy tenemos con el propio justicialismo, porque acá la cooperativa está manejada por un puntero político, donde lo único que tiene cooperativa es la cantidad de personas que están trabajando en limpieza de una calle y la remuneración económica para el servicio que hacen los pueblos. Tenemos un concepto muy diferente del justicialismo con nosotros. Cooperativa para nosotros es un conjunto de personas que trabajan por un solo bien, que trabajan para el beneficio, por un denominador común, un esfuerzo de ellos, y obviamente la remuneración va a la cooperativa, que es totalmente independiente, y ellos no, lo hacen a través de un puntero con exigencias muy duras, y económicamente lo manejan en la mitad de su salario en negro.
Volviendo al proyecto de resolución, que nosotros tenemos mucho entusiasmo. Usted sabe que hace 20 años un técnico viene trabajando sobre el tema y fundamentalmente sobre la investigación científica de la cooperación, liderado por supuesto por el profesor licenciado José Llor y nosotros. Dentro del Consejo Deliberante, si bien usted dijo tiene muchas expectativas, un consenso, dentro de ese marco es posible el debate, ¿cuál es la situación política dentro del Consejo Deliberante? ¿Es una minoría y la mayoría? Acá hay que gobernar con sentido común. Cuando el justicialismo quiere tratar temas de ídoles con muchas características como esta, nosotros somos responsables y creo que tenemos sentido común para esto. No creo que haya impedimento, por más que lo hayamos presentado nosotros a una historia tan importante como es, y la trayectoria como es del señor Jordi, la señora Zarza y todos ustedes. Obviamente que sabemos el manejo del justicialismo, todo lo que sea de nosotros no es bueno, y me parece que esto es un reconocimiento a una larga lucha. Por eso lo quiero tratar en comisión. Hoy en el Consejo va a tomar estado parlamentario. Quiero lograr que ese proyecto venga a comisión para convencer al justicialista de lograr, más allá de la ideología política, lograr un reconocimiento a una larga trayectoria como el cooperativismo que ellos, digamos, más allá de la diferencia, lo están practicando. Entonces lo que quiero es que en comisión tratar de convencer a los concejales que salgan con unanimidad y no imponer acá y lograr la negativa. Tenemos que asociar. Muchas gracias. Gracias. Bien, ayer escuchábamos al concejal Fabián Olivera y el tiempo, licenciados, bueno, es hora, así que nos despedimos, hasta la próxima, un abrazo cooperativo. Así es, hasta la próxima. hasta la próxima.